Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una de las herramientas más potentes, diría que la piedra angular de Python, las funciones. Vamos a ver cómo pasar de tener un código repetitivo, un poco caótico, a crear bloques limpios, ordenados y, sobre todo, reutilizables. Ese es el secreto, de verdad, de cualquier buen programa. A ver, ¿a quién no le ha pasado eso de estar copiando y pegando las mismas líneas de código una y otra vez? Es frustrante, ¿verdad? Y no es solo que sea poco eficiente, es que como tengas que hacer un pequeño cambio, te toca ir buscando cada copia para modificarla. Un auténtico dolor de cabeza. Pero bueno, por suerte Python tiene una solución para esto, y es súper elegante. Y esa solución, como ya se puede imaginar, es la función. Es nuestra herramienta clave para poner orden, para que el código se entienda mejor y, lo más importante de todo, para poder reutilizarlo. De hecho, esto nos lleva directamente al famoso principio DRY, Don't Repeat Yourself, o sea, no te repitas. Esa es la filosofía. Vale, entonces, ¿qué es exactamente una función? Pues la idea es súper simple. En realidad, es un bloque de código, un trocito de programa, al que le ponemos un nombre. Y una vez que lo hemos definido, ya no tenemos que volver a escribirlo nunca más. Simplemente llamamos a la función por su nombre y listo, se ejecuta esa tarea. A mí me encanta la metáfora de la receta, creo que lo explica genial. Piénsalo. Tú escribes la receta de un bizcocho una sola vez, ¿no? Con sus ingredientes, sus pasos, todo bien detallado. Y a partir de ahí, cada vez que te apetece hacer ese bizcocho, no vuelves a escribir la receta de cero, ¿verdad? No, simplemente la sigues. Pues una función es exactamente eso, es una receta para nuestro código. Muy bien, pues vamos al lío. Para dominar esto de las funciones, lo primero es entender de qué están hechas, cuáles son sus partes. Así que vamos a desmontar una, pieza a pieza, para ver cómo se construye desde el principio. Fíjate, todo arranca con la palabra def. Esto es como decirle a Python, oye, atención, que voy a definir una función. Después le damos un nombre, uno que deje claro qué hace. Luego vienen los paréntesis y dentro los parámetros, que son, volviendo a la metáfora, los ingredientes de nuestra receta. El bloque de código que va debajo son las instrucciones, los pasos que hay que seguir. Y por último, el return, que es el resultado final, el plato ya cocinado que nos devuelve la función. Y aquí, ojo, que viene una distinción que parece pequeña, pero es fundamental. La diferencia entre parámetro y argumento. El parámetro es como el nombre del hueco que dejamos en la receta. Por ejemplo, cantidad _ azúcar. Es el nombre genérico. En cambio, el argumento es el valor real, el valor concreto que le pasamos cuando usamos la función. Por ejemplo, 200 gramos. ¿Se ve la diferencia? Es un matiz, pero es clave para entender cómo funcionan. Vale, genial. Nuestra función ya tiene sus parámetros, sus huecos. Ahora la pregunta es, ¿cómo le pasamos los argumentos para rellenar esos huecos? Pues Python nos da varias formas de hablar con nuestras funciones, y cada una tiene su punto. Aquí tenemos los dos métodos principales. Por un lado, los argumentos posicionales. Aquí la cosa es simple. El orden importa. El primer valor que pasamos va al primer parámetro, el segundo al segundo, y así. Es como hacer cola. Por otro lado, tenemos los argumentos nominales, que en inglés se llaman keyword arguments. Aquí le decimos explícitamente a Python qué valor va a cada parámetro, usando su nombre. Y como se ve en el ejemplo, el orden ya da igual. Esto nos da una flexibilidad tremenda. ¿Y por qué es tan útil esto de los argumentos nominales? Pues por una palabra, legibilidad. Imagínate una función que necesita 5 o 6 parámetros. Intentar acordarse del orden de todos es una locura. ¿Qué era el tercero y el cuarto? Con los argumentos nominales, el propio código te lo dice. Se documenta a sí mismo y queda clarísimo qué valores para qué cosa. ¿Y qué pasa si hay un parámetro que casi siempre va a tener el mismo valor? ¿Tenemos que escribirlo una y otra vez? Pues no. Para eso están los argumentos por defecto. Al definir la función, le podemos dar ya un valor predeterminado a un parámetro y así ese parámetro se convierte en opcional. Si no le pasamos nada, usará ese valor por defecto. ¡Súper práctico! Vale, vamos a rizar el rizo. ¿Y si ni siquiera sabemos cuántos argumentos va a recibir una función? A lo mejor a veces son 2 y otras veces son 10. ¿Cómo manejamos eso? Pues una vez más, Python tiene un par de trucos muy elegantes para lidiar con esta incertidumbre. El primer truco es usar un asterisco antes del nombre del parámetro. Esto se conoce normalmente como star args. Lo que hace es permitir que la función acepte un número variable de argumentos posicionales. Python los coge todos, sin importar cuántos sean, y los empaqueta en una tupla. Una tupla es básicamente como una lista que no se puede modificar. El ejemplo del menú es perfecto, podemos pasarle todos los platos que queramos. Y el segundo truco, como te puedes imaginar, es con 2 asteriscos. Esto se conoce como quarks. Hace algo parecido, pero para los argumentos nominales.
los que tienen nombre. Python los recoge todos y los mete en un diccionario, que es una estructura de clave-valor. Es ideal para cosas como la información de un contacto, donde tienes etiquetas claras: nombre igual a Ana, teléfono igual a 12345, email igual a tal, y así. Bueno, y ahora prepárense porque entramos en un concepto que es de verdad uno de los superpoderes de Python. Y es que, a diferencia de otros lenguajes, en Python las funciones no son solo trozos de código y ya está. No, se tratan como ciudadanos de primera clase, igual que un número, un texto o una lista. Mirad este ejemplo, que lo deja clarísimo. Podemos coger una función y asignarla a una variable. Así, tal cual, como si fuera un número. Aquí, la variable bienvenida no está creando una función nueva, no. Es simplemente un nuevo nombre, una nueva etiqueta que apunta a la misma función saludo original. Y por eso podemos llamarla usando ese nuevo nombre. Esto, que parece simple, abre un mundo de posibilidades para técnicas de programación súper avanzadas. Hablando de variables, es súper importante entender el concepto de ámbito o scope. Pensemos que hay dos niveles. El ámbito global es como el mundo exterior. Las variables que se definen ahí existen en todas partes. Y luego está el ámbito local, que es como el interior de una casa. Las variables que se crean dentro de una función solo existen y son visibles dentro de esa función. El ejemplo es genial. La variable lenguaje que se crea dentro de bienvenida no tiene nada que ver y no afecta a la que está fuera. Es una regla de privacidad básica para que no haya conflictos. Vamos ahora con una técnica que a veces parece un poco mágica, pero es elegantísima y muy potente: la recursión. ¿En qué consiste? Pues básicamente es la idea de una función que se llama a sí misma para resolver un problema. Lo que hace es ir reduciendo el problema a una versión cada vez más pequeña, hasta que es súper fácil de resolver. Claro, para que esto de llamarse a sí misma no se convierta en un bucle infinito y el programa explote, una función recursiva necesita dos cosas sí o sí. Primero, la llamada a sí misma, pero con un problema un poquito más pequeño. Y segundo, y esto es lo más importante, un caso base. El caso base es una condición de salida, un momento en el que la función dice: basta, ya sé la respuesta, y deja de llamarse. Sin ese caso base, la recursión es un desastre. Y el ejemplo clásico para ver esto es la secuencia de Fibonacci. Fijaos en la comparación. La solución recursiva es súper corta. Casi parece la definición matemática tal cual. Es muy elegante, la verdad, pero tiene un problema enorme. Es terriblemente ineficiente. Repite los mismos cálculos un montón de veces. En cambio, la versión iterativa, la que usa un bucle for, aunque quizás es un poco menos intuitiva al principio, es muchísimo más rápida y consume mucha menos memoria. La moraleja es que, aunque la recursión es preciosa, para el rendimiento casi siempre es mejor optar por la iteración. Y ya para terminar, un consejo que es de oro. Hay una frase que dice que el código se escribe una vez, pero se lee muchísimas veces. Por eso, documentar las funciones es absolutamente vital. Python nos lo pone fácil con los docstrings. Son esos comentarios especiales que se ponen justo al principio de la función para explicar qué hace, qué necesita y qué devuelve. Hacer esto de verdad que marca la diferencia y hace que el código sea muchísimo más fácil de entender y de mantener en el futuro. En resumen, hemos visto que las funciones son mucho más que una simple forma de organizar el código. Son los ladrillos con los que construimos programas complejos y fiables. Nos permiten empaquetar lógica, reutilizarla y empezar a pensar en soluciones a una escala mucho mayor. Así que la pregunta que queda en el aire es: ahora que se conoce esta herramienta, ¿qué proceso se podría automatizar? ¿Qué código repetitivo se podría limpiar y simplificar? Ahí lo dejo, porque las posibilidades, como siempre en programación, son prácticamente infinitas.